¿Qué tal, queridos amigos? Dios los bendiga poderosamente. Para mí es un gran privilegio de poder compartir esa poderosa palabra en su iglesia, el Taller del Maestro, en la iglesia Filadelfia, en la sede aquí de Bogotá. Damos gracias al Eterno Jesucristo por permitirnos compartir con todos ustedes, queridos amigos. Cuando en ocasiones ustedes escuchan o les han hecho una invitación que los invitan a tener una cena con alguien muy importante de su empresa, o obviamente usted comienza a elegir el mejor vestido, las mejores prendas para llegar a ese lugar. O cuántas veces, hermano, usted ha escuchado que tienen una cena con el presidente. Usted se imagina que el presidente de la república lo invitaría a usted a tener una cena, un almuerzo. Yo creo que usted decidiría con el mejor traje para llegar allá impecable, para llegar allá a la hora exacta. Si te citan a ti a las 2 en punto, a las 2 en punto llegas, o incluso podrías llegar a los 10, 20 minutos antes. Incluso, hermano, y te vas con la mejor actitud. ¿Cuántas veces de nosotros, hermano, en ese tiempo, el eterno Dios del cielo nos ha hecho la invitación para que nosotros, obviamente, aceptemos esa maravillosa cita? Y esa cita, en ese tiempo, la estamos mirando, viendo que ese tiempo de invitación es donde Dios quiere hacernos. Dios quiere hacerte hoy una invitación, querido hermano, querido hermana, usted que me está escuchando. Y esa invitación consta o se trata de ver y de aceptar en cierta manera lo que Dios quiere para con tu vida y para con nuestras vidas de tal manera. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 14, del versículo 15 al 24. Dice así: parábola de la gran cena. Lucas 15, capítulo 14, versículo 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a unas comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor, y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandase, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Queridos amigos, en este tiempo estamos viviendo una etapa de la excusitis. Y cuando uno ve en el contexto de esta maravillosa parábola, de la parábola de la gran cena, en mi opinión personal, tal vez no debió llamarse la parábola de la gran cena, sino más bien la parábola de la gran excusa, de la excusitis. Obviamente es una opinión personal, sin necesidad de rechazar lo que dice la palabra del Eterno, no, de ninguna manera. Pero cuando vemos el contexto y vemos a 3 grupos de familia, que en el cual el Señor va y invita, manda a su siervo a que vengan a su gran cena, obviamente comienzan con el seriado de excusas. Es que he comprado tal lugar y tengo que mirarlo. El otro le sacó la excusa: es que tengo que mirar cómo están esas yuntas, cómo está mi ganado. Yo me acabé de casar, le dijo la otra persona. Hoy en día, ahorita en este tiempo, lo que el eterno Dios del cielo nos quiere hoy enseñar y te quiere a ti mostrar, ¿cuál es la excusa que tú estás sacando, querido amigo? ¿Cuál es la excusa que tú en este tiempo estás haciendo? En esa invitación que hoy el eterno Dios del cielo nos está haciendo, es una de las invitaciones más importantes. ¿Por qué es una de las invitaciones más importantes que el eterno Rey de Reyes y Señor de Señores
nos está haciendo? En primer lugar, Él nos está invitando a pasar con Él y a vivir las bodas del gran Cordero, del Cordero de Dios. Es a pasar. Pero aparte de eso, nos está invitando a tener esa vida eterna con Él. Y de hecho, a ser herederos de su gracia y a gobernar con Él. Para eso quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces vemos que aquí la primera invitación es a pasar a las bodas del Cordero de Dios. Nosotros no podemos posponer una invitación como esa, como la gran cena del Cordero, con nuestras simples excusas, porque no puede haber mayor importancia. Nuestras cosas no pueden ser más importantes que lo que Dios nos está invitando en ese tiempo, que lo que Dios nos está ofreciendo. También quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 13. Mire lo que enseña Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice: esas cosas os he escrito a vosotros, en que creéis en el nombre, en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, no podemos decir es que mis prioridades son más importantes que las prioridades de Dios, hermano. Son más importantes mis cosas, mis quehaceres, mi profesión, mi familia, mi esposo, mi hija. Más importante las cosas que yo tengo aquí en mi casa. Es más importante las cosas que yo tengo que pasar en mi trabajo para hacer lo que Dios quiere hacer. No, eso no podemos sacar esas excusas, queridos amigos. También en Hebreos, aquí lo vemos a ver un capítulo más, un capítulo que me parece interesante. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 9:15. 9:15, mire lo que dice la poderosa palabra. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, ¿cuáles son esas herencias? La herencia eterna, hermano, es la salvación, es el gobernar con Él, es el heredar las cosas con Cristo Jesús, querido amigo. Pero si usted está poniendo que es más importante lo que usted está haciendo, lo que usted quiere hacer en su vida, déjame decirte, querido amigo, que lo más importante aquí es lo que Dios nos está ofreciendo. Nunca de nuestro trabajo puede ser más importante que la salvación que Cristo nos brinda. Nunca puede ser eso más importante. Pero para muchos, incluso esta invitación suele ser una excusa más para decirle al eterno Dios del cielo: gracias, Señor, pero es que estoy ocupado en mis propias cosas. Gracias, Señor, estoy ocupado atendiendo mis negocios. Hoy en día, incluso con la misma Biblia se están excusando. Con la misma palabra de Dios se están excusando, amigos. Porque algunos dicen: no, pero es que espera un momentico, yo no necesito congregarme allí, porque es que Dios está en todas partes. ¿Para qué quiere que yo me congregue? ¿Para qué quiere que yo vaya a dicha congregación? Si Dios me puede escuchar, incluso aquí orando desde mi cama, acostado. Yo puedo orar acá. ¿En cuántas veces, hermano, has caído en esa actitud? Y mire que incluso en esas excusas, hermano, como lo vemos en la parábola de Lucas capítulo 14 y en ese versículo 20, ahí ese hombre le dice: no, espere que yo me acabé de casar, pero un momentico, porque es que no puedo, es más importante mi esposa. Y mire que aquellos hombres, aquellos fariseos, los doctores de la ley, que se excusaban con la misma palabra, le sacaban la misma excusa al eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, el eterno Jesucristo. Para eso quiero que me acompañen a Deuteronomio 24:5. 24:5. Mire lo que enseña esa poderosa palabra. 24, versículo 5. Dice así: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra,
ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Ahora, tal vez Dios no quiere que obviamente nosotros abandonemos a la esposa o la esposa abandone a su esposo. No, querido amigo. Porque algunos dirán, pero es que hermano, ¿cómo tenemos que abandonar a la esposa? No nos vayamos al extremo tampoco. Pero lo que sí quiere decirnos el eterno Jesucristo, no podemos poner en primer lugar nuestra propia familia, nuestras propias cosas materiales, nuestro propio trabajo, nuestro estudio, y ahí sí que venga el eterno Dios del cielo. No, querido amigo, no trates tú de buscar a Jesucristo cuando tengas momentos de mucha presión. No trates de buscar únicamente el eterno Jesucristo cuando tú estés pasando por circunstancias de adversidad. No lo trates. Hay muchas excusas, incluso hoy en día, donde aquellas personas se tratan de poner como excusa a la misma iglesia. Es que la iglesia me queda lejos. Es que la iglesia, allá no hay amor. Es que Dios está en todas partes. Y por eso más bien me quedo aquí en este lugar. Por eso oro cuando voy en el transporte público. Pero no voy y no me congrego. Ahorita que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, en este momento tan difícil, incluso la gente ha tenido la oportunidad de congregarse en la casa. Pero cuando el pastor se conecta a las redes sociales, al Facebook Live o a YouTube, las personas, hermanos, si se tienen que conectar a las 8 en punto de la mañana o a las 9 en punto de la mañana, se conectan a las 10, 11 de la mañana. Ahí quedó pregrabado. No, pues la veo más tardecito, no tiene nada. No, ya comenzó a sacar una pequeña excusa, querido amigo. Déjame decirte que la salvación de Cristo no está para excusarse. Porque es que Cristo, cuando Él fue a la cruz, Él no pensó, pero ¿será que sí valdrá la pena morir por mis hijos? ¿Valdrá la pena morir por Pepito, por fulanito, por sutanito? Él no sacó excusas. Él se entregó a sí mismo. Hasta lo último de su vida Él dio. Hasta la última gota de su sangre Él dio, querido amigo. En este tiempo de apostasía que estamos viviendo, tan difícil, tan terrible, queridos amigos. Ahorita muchas personas, de hecho, han cogido la apostasía, hermanos, y de sacar la excusa. Se están excusando con la misma apostasía. Es que yo no me congrego porque es que en esa iglesia se vive solo apostasía. Y otras iglesias que, querido amigo, no se puede congregar entonces. No puedes buscar otra iglesia que en el cual te prediquen de una sana doctrina. No puedes buscar otra iglesia que en el cual Dios está usando para orientarte, para discipularte, para edificar tu vida. No saques excusa, querido amigo. La palabra excusa, de hecho, significa evadir, rechazar. ¿Cuántos están evadiendo con esas simplezas a la hora de la verdad, de lo que Dios nos está entregando, de lo que el eterno Jesucristo nos quiere enseñar, de lo que el eterno Jesucristo nos quiere dar? ¿Cuántas veces y ha sacado una excusa? Pero es que yo no tengo tiempo para prepararme, no tengo tiempo para discipularme, no tengo tiempo para formar mi vida al ministerio, no tengo tiempo. Dios te está llamando a ti, querido varón, querida mujer, a la vida eterna. No solamente a la vida eterna, sino para el servicio de Él, para que tú le sirvas a Él con todo su corazón, con toda su vida, con toda su mente, querido amigo. Si tú estás buscando una iglesia o has evadido aquella iglesia, es que esa iglesia no tiene amor, es que la iglesia, el pastor allá no me quiere, el pastor allá no me saluda. Déjeme decirle, querido amigo, que la palabra de Dios en este tiempo también nos está invitando, hermano, que hagamos las cosas para Él, no para agradar a los hombres. Muchas personas que están sacando la excusa del matrimonio o de sus hijos, es que no llevo a mis hijos a la iglesia porque son muy pequeños. Lamentablemente yo lo he escuchado, tristemente lo he escuchado, queridos hermanos. Y de donde dicen aquellas madres o aquellos padres, es que el niño comienza a llorar duro, no me deja escuchar la prédica, es que ella está muy niña y no puedo dejarla a ella solita. Comienzan a sacar una serie de excusas. Y así sucesivamente comienzan a poner de frente a sus hijos como si Dios le hubiera dado a sus hijos como de carga.
Déjenme decirle, queridos hermanos, que los hijos son una bendición, pero los hijos nunca serán una excusa para que tú te dejes de congregar, para que tú te dejes de formar. Jamás van a ser una excusa. La excusa verdaderamente está en tu corazón y radica. No es que yo me acabé de casar, como lo vemos ahí en ese versículo 20 de Lucas capítulo 14. Yo me acabé de casar, espere, déjeme disfrutar de mi matrimonio, de mi luna de miel. Miren lo que dice de hecho la poderosa palabra en 1 Corintios capítulo 7 versículo 29. Dice así la palabra: pero eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Resta. Entendamos una cosa, que los que somos casados no podemos sacar el pretexto, es que mi esposa no quiere ir a la iglesia, entonces yo no puedo ir a la iglesia. Es que mi esposa no oró esta mañana, entonces yo no voy a orar. Déjeme decirle, querido amigo, que usted como sacerdote del hogar que es, su principal función como sacerdote es llevar el evangelio, es llevar la palabra, es alimentar, retroalimentar a su familia, a su esposa, a sus hijos. ¿Usted qué le puede brindar a su esposa en la parte espiritual cuando usted en este tiempo, querido amigo, no se ha congregado? Y cuando hablo de congregarse, no hablo de ir a una iglesia únicamente. Estoy hablando de congregarse en su lugar secreto, de buscar de muy temprano, antes de ir a su trabajo o antes de hacer las cosas que tiene que hacer en el día. Busque de Dios. Cosa que cuando usted ve a su esposa que está fallando o que se está desanimando, usted la levante con una palabra de Dios. No la levante a lengua. No la levante dándole palmadas, como algunos hombres impíos, inconversos, que no conocen del eterno Dios del cielo, lo hacen. Pero si usted sí es un hombre de Dios, si es un hombre temeroso de Dios, su principal función, escúchame bien, querido varón, su principal función es llevar la palabra a su esposa y a sus hijos. Porque de nada sirve que usted trabaje, hermano, perdóname la expresión, como un burro, trabaje de 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche y lleve el dinero que ellos necesiten. Gloria a Dios por eso, querido amigo. Pero de nada sirve si usted está supliendo su necesidad material, pero si no suple su necesidad espiritual, no están en nada aquella familia. No has cumplido con el verdadero sacerdocio. De hecho, a algunos hombres se les adjudica que el sacerdote es el que provee financieramente. La provisión financieramente, querido amigo, de hecho, en la misma palabra de Dios, se conoce como una añadidura, no como algo principal. Porque la verdadera fuente principal que tiene que ser es la palabra, es su devocional. Ahora, como familia yo les pregunto, ¿cuántas veces han hecho el devocional juntos? No es que no tenemos tiempo para hacer el devocional porque yo llego tarde, llego muy cansado de trabajar, no tengo tiempo de compartir con mi hijo, con mi esposa y enseñarles la palabra de Dios. Déjenme decirle, queridos amigos, que ahí es donde se está fallando aquel sacerdocio. Y muchas ocasiones vemos aquellas mujeres que tienen que tomar la autoridad del sacerdote cuando debía tenerlo el hombre, pero como ven que el hombre no tiene tiempo, vive cansado y no quiere congregarse, no lee la Biblia, tienen ellas que echarse al hombro la palabra de Dios y llevarles la palabra a sus hijos, orar con sus hijos. ¿Cuál es el ejemplo entonces que le estás brindando a sus hijos el día de mañana, querido padre, querido varón, hombre? ¿Cuál es la excusa entonces? O el ejemplo que le estás brindando al Eterno. ¿Con qué excusa le vas a salir al Eterno Dios del cielo cuando tú partas de aquí de la tierra? ¿Qué le vas a decir? Es que estaba trabajando y llegaba cansado. Es que estaba estudiando y no tenía tiempo. Salía de trabajar y salía a estudiar y no podía. Esa no es excusa, querido amigo. Porque la palabra de Dios en Eclesiastés 3 nos enseña que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, todo tiene su momento. Entonces no tiene excusa, querido amigo. Porque tal como es su comportamiento con su esposa y con sus hijos van a ser ese espejo ante ustedes, ante los demás. Porque así como usted le enseñó a sus hijos
a ser irresponsables espiritualmente, el día de mañana, ¿por qué le vas a exigir a tu hijo? Congrégate, lee la Biblia, apártate de aquellos muchachos que son de mala influencia. Si como familia no se está orando por aquellos hijos que están entrando en rebeldía, ¿con qué autoridad entonces les vamos a exigir que se comporten de una manera adecuada? Cuando ustedes como padres, cuando nosotros como papás no hemos hecho o tomado la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos el comportamiento adecuado que demanda la palabra del Eterno Dios del cielo. En eso se trata. La salvación de hecho es para todos los enfermos. La salvación es para todas las personas enfermas, queridos amigos. Hay aquellos amigos, aquellos hombres que dicen, es que yo no soy terrorista, es que yo no soy malo. Yo tengo un hogar ejemplar, un hogar estable. Mi esposa no me ha sido infiel, yo no le he sido infiel a mi esposo, etcétera. Así comienzan a excusarse con el evangelio. Muchos hombres se dejan de ir o aceptar esa invitación tan importante de la salvación, de pertenecer y de ir el día de mañana a las bodas del Cordero de Dios. Porque ese acontecimiento tan profético como el que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, donde habla de las bodas del Cordero de Dios, muchos se van a perder por haber sacado esa maravillosa excusa. Maravillosa excusa para ellos. Para Dios es una desgracia de excusa, hermano. Perdóname la expresión. Es una excusa infantil. Una excusa que incluso nos puede llevar a perder la salvación. Nos puede llevar incluso a la condenación eterna, hermanos. Yo no soy guerrillero, yo no soy secuestrador, yo no soy ladrón. Y comienzan a sacar un serio de excusas. Pero como vuelvo y repito, aquí el evangelio es para todos los enfermos. Todos estamos enfermos. Todas las personas, antes de conocer del eterno Dios del cielo, son enfermos, están enfermos. Para eso quiero que me acompañen al Salmo, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Salmo 14, del 1 al 3. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ni uno. Dice la palabra, no hay ni siquiera ni uno. Entonces, aquí volvemos a reiterar que el evangelio en cierta manera es para todos nosotros los que estábamos enfermos, para todas las personas. De hecho, el que crea ser santo, que por el hecho que haya nacido o esté yendo a una iglesia cristiana, no te adjudica que tú seas santo. No, querido amigo. Porque dice la misma palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Y cuántas veces usted se le olvida orar? ¿Cuántas veces usted sale de su casa sin leer la palabra? Eso ya se cometió en un pecado, hermano. Así de simple. Pero por dejar de orar un día, por dejar de orar una semana, sí, ya es contado por pecado, querido amigo. Porque es que Cristo te rescató, nos ha rescatado, es para tener comunión, que tengamos comunión con Él. Un día escuché, hace muchísimos años, un hombre donde lo estamos evangelizando, donde ese hombre decía, yo no necesito de Dios, porque es que yo soy abogado, yo soy esto. Me comenzó a exponernos todo lo que él hacía, toda su carrera, todos los máster que él tenía, los grados, la familia súper ejemplar que tenía según él, donde él decía lo último, antes Dios necesita de mí para que yo defienda a la gente de bajos recursos o a la gente. Pobre este varón. Recuerdo mucho que aquel hombre, uno de los hombres con el cual estamos evangelizando, y le dijo, Dios no necesita de usted, ni de su carrera, porque Dios es mejor abogado que usted, y mejor doctor que usted. Antes usted necesita de Dios, porque el día cuando esté condenándose, usted va a necesitar del abogado y del abogado. Pero como usted lo ha rechazado, ya no va a tener ningún abogado quien lo represente en el día del juicio. Aquel varón, cuando se le dijo esto, casi se va para atrás, casi se va de espalda.
Pero hoy en día se ve esa soberbia en algunos hombres, incluso hombres que van a una iglesia. Y como habíamos reiterado, donde se sacan excusas con esa soberbia, es que todas las iglesias son malas, no hay en dónde excusarse, no hay en dónde congregarse, no hay en dónde meterse. Estamos en ese tiempo de apostasía. Sí, gloria a Dios que estamos viviendo ese tiempo de apostasía. Déjeme decirle, querido amigo, que las iglesias, cuando se creó, ni siquiera cuando se constituyeron como iglesia, no fueron perfectas. Mucho menos en este tiempo de apostasía serán perfectas. Pero también dice la poderosa palabra que Dios ha guardado un puñado de gente, de su pueblo, de sus hijos, que los ha guardado y los ha limpiado. No todas las iglesias están llenas de apostasía. No todas las iglesias son apóstatas. No todas las iglesias son malas. No todos los pastores o los siervos son corruptos, como algunos dicen. Esa es una excusa a la hora de la verdad. Cuando una persona está hablando de esta manera, de que es que todas las iglesias son malas, se está excusando con soberbia, pero más no con un argumento viable para buscar del eterno Dios del cielo. ¿Que buscan de su casa? Claro, tienen que buscar de su casa, por supuesto. Pero también tienen que congregarse. La primera congregación es su ministerio y es su casa y es su hogar. Ahí es donde usted tiene que velar. Si usted es el varón, usted como varón de Dios, usted como mujer de Dios, principales sacerdotes, la responsabilidad recae en ustedes para con sus hijos. Sus hijos serán el día de mañana imitadores del valioso y verdadero evangelio gracias a ustedes. Pero si ven a sus padres que nunca oran, que nunca se congregan a hacer un devocional como familia, ¿qué vas a esperar? ¿Qué le vas a exigir a sus hijos, queridos amigos? ¿Qué le vas a exigir? Todos nos hemos desviado. Y si ese es el tiempo en el cual tú te has desviado sacando excusa, déjame decirte, querido amigo, que tú estás a tiempo de reconciliarte con el eterno Dios del cielo y no sacar excusas. Es que estamos en un tiempo de pandemia. Sí, estamos en un tiempo de pandemia en la calle, pero eso no te exime de que dejes de orar. Eso a ti no te exonera de que tú dejes de leer la palabra. Al contrario, debes leer la palabra. Debes congregarte con tu familia. Si no estabas haciendo un devocional, el reto es que comiences a hacer un devocional. El reto es que comiences verdaderamente a trabajar con Cristo y enseñarles la palabra a tus hijos, a tu esposa. Porque vuelvo y les digo, de nada sirve, querido varón, si usted lleva el alimento, pero si no está llevando el alimento principal, que es la palabra, que es enseñarle el camino correcto de Dios a su esposa y a sus hijos, de nada sirve, querido amigo. Porque en aquel día, cuando tengas que estar cara a cara con el eterno Creador, no le puedes sacar excusas. Es que yo le di todo lo material a mi esposa y a mis hijos, lo llevé de paseo, tuve todo el dinero del mundo. Esos son añadiduras. Lo que Dios exige de un hombre y de la mujer es que se conviertan al eterno Jesucristo. Es que se vuelvan al eterno Padre Celestial. Así que, querido amigo, la invitación en este tiempo, querido hermano, es que es el tiempo de sacar la excusa, de desecharla y de pedirle perdón al eterno Dios del cielo. Pídele perdón al Padre Celestial, no al pastor. Aquí no estamos hablando de un pastor, no. Porque recuerda que el principal pastor es el Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí allí en una cruz hace más de 2000 años. Y pagó un alto precio en el cual Él nunca tuvo una excusa. Le fue difícil ir. Porque por eso le dijo al Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pase de mí. Pero el eterno Jesucristo cumplió con su misión. Ahora tú como hijo o hija de Dios, la misión es comprometerte con Él. Y dejar la excusa de que la iglesia no es de tu agrado, no tienen amor, de que el pastor, de que el evangelista, de que el líder. Ya no más excusas, queridos hermanos. Y comprométete con el evangelio de verdad. No permitas más adormecimiento espiritual. Porque en ese tiempo de pandemia, lo que el enemigo ha buscado en ese tiempo es adormecer a la iglesia, adormecer a los miembros. Pero también es el tiempo de reconocer ese pecado
y de volverse ante Dios con todo su corazón. No importa si usted es cristiano desde hace mucho tiempo. No importa si usted es cristiana y eso ha sido una cristiana desde muy niña. Vuélvete al eterno Jesucristo y examina tu corazón. ¿Cuál es la excusa que siempre has sacado para leer la palabra, hacer un devocional, para prepararte mejor como sierva, como siervo de Dios? Porque de hecho, si eres llamado o llamada al ministerio, te tienes que preparar y hacerlo con excelencia. Porque incluso eso no es para los hombres, eso es para el eterno Dios del cielo. Y Dios te va a demandar a ti todo lo que Él te ha dado y todo lo que Él te ha enseñado y te ha revelado. Dios los bendiga, queridos amigos. Estaremos con ustedes en una próxima ocasión. Recuerde que los saluda su amigo ministro Cristian Vega, deseándole las más ricas bendiciones a todos ustedes. Dios les bendiga. Chao, chao.